grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 13. Las 7 creaciones. No existía día ni noche, ni cielo ni tierra, ni oscuridad ni luz, ni ninguna otra cosa excepto solo una, incomprensible para la inteligencia, o aquello que es Brahma y Pums, espíritu, y Pradana, materia grosera. Vishnu Purana 1.11. En el Vishnu Purana dice Parashara a Maitreya, su discípulo: os he explicado así, excelente Muni, 6 creaciones. La creación de los seres, Arvax Rota, fue la 7ª y fue la del hombre. Nota, o literalmente un espíritu Pradhanika Brahman, lo que era el espíritu Pradhanika Brahma es Mula Prakriti y para Brahman. Fin de la nota. Luego prosigue hablando de 2 creaciones adicionales muy misteriosas, interpretadas de varios modos por los comentadores. Orígenes, comentando acerca de los libros escritos por Celso, su adversario gnóstico, libros que fueron todos destruidos por los prudentes padres de la Iglesia, contesta evidentemente a las objeciones de su contradictor y revela su sistema al mismo tiempo. Este era claramente septenario, pero la teogonía de Celso, la génesis de las estrellas o planetas y el del sonido y el color tuvieron una contestación satírica y nada más. Celso, como se ve, deseando hacer gala de su saber, habla de una escala de la creación con 7 puertas y por cima de aquella la 8ª siempre cerrada. Los misterios del Mitras persa son explicados y además se agregan razones musicales, y a estas se esfuerza también en añadir una segunda explicación también relacionada con consideraciones musicales, es decir, con las 7 notas de la escala, los 7 espíritus de las estrellas, etc. Valentín se extiende sobre el poder de los grandes 7 que fueron llamados a producir este universo después de que Ar-Etos, o el inefable, cuyo nombre está compuesto de 7 letras, hubo representado la primera Heptómada. Este nombre, Ar-Etos, indica la naturaleza septenaria del uno, el Logos. La diosa Rea, dice Proclo, es una mónada, duada y heptada, comprendiendo en sí misma a todos los Titanidae, que son 7. Las 7 creaciones se encuentran casi todos en los Puranas. Todas son precedidas por lo que Wilson traduce el principio continuo o el espíritu absoluto independiente de toda relación con los objetos de los sentidos. Ellos son: 1. Mahat Tattva, el alma universal, la inteligencia infinita o mente divina. 2. Tan Matras, Bhuta o Bhuta Sarga, la creación elemental, la primera diferenciación de la substancia continua universal. 3. Indriya o Aindriyaka, la evolución orgánica. Estas 3 fueron las creaciones Prakrita, los desarrollos de la naturaleza continua precedidos por el principio continuo. 4. Mokya, la creación fundamental de las cosas perceptibles, fue la de los cuerpos inanimados. 5. Tariya Yonia o Tiryax Rotas fue la de los animales. 6. Ursvas Rotas o la de las divinidades. Y 7. Arvas Rotas fue la del hombre. Nota. 1. Y la 4ª creación es aquí la primaria, pues las cosas inmóviles son conocidas enfáticamente como primarias, según la traducción de un comentario por Fitz-Edward Hall en su edición de la versión de Wilson. Siguiente nota. ¿Cómo pueden las divinidades haber sido creadas después de los animales? El significado esotérico de la expresión animales es los gérmenes de toda vida animal, incluso el hombre.
El hombre es llamado un animal sacrificatorio, esto es, el único en la creación animal que sacrifica a los dioses. Además, por animales sagrados, entiéndese a menudo en los textos sagrados los 12 signos del zodiaco, como ya se ha dicho. Fin de la nota. Tal es el orden presentado en los textos exotéricos. Según la doctrina esotérica, hay 7 creaciones primarias y 7 secundarias, siendo las primeras las fuerzas que evolucionan por sí mismas procedentes de la fuerza una sin causa, y mostrando las últimas, el universo manifestado emanado de los elementos divinos ya diferenciados. Tanto esotérica como exotéricamente, todas las creaciones arriba enumeradas representan los 7 periodos de la evolución, sea después de una edad o de un día de Brahma. Esta es por excelencia la doctrina de la filosofía oculta, la cual, sin embargo, jamás emplea el término creación, ni siquiera el de evolución, respecto a la creación primaria, pero llama a todas estas fuerzas los aspectos de la fuerza sin causa. En la Biblia, los 7 periodos son empequeñecidos en los 6 días de la creación y el 7º día de descanso, y los occidentales se atienen a la letra. En la filosofía inda, cuando el creador activo ha producido al mundo de los dioses, los gérmenes de todos los elementos indiferenciados y los rudimentos de los sentidos futuros, en una palabra, el mundo del no humano, el universo permanece inalterado durante un día de Brahma, un periodo de 4.320 millones de años. Este es el 7º periodo pasivo o el sabbat de la filosofía oriental, que se sucede a los 6 periodos de evolución activa. En la Satapatha Brahmana, Brahma neutro, la causa absoluta de todas las causas, irradia a los dioses. Habiendo irradiado a los dioses por medio de su naturaleza inherente, la obra se interrumpe. En el primer libro de Manu se dice: a la expiración de cada noche, Pralaya, Brahma, habiendo dormido, despiértase y por la energía sola del movimiento hace emanar de sí mismo al espíritu o mente, que en su esencia es y sin embargo no es. En el Sefer Yetzirah, el libro de la creación cabalístico, el autor evidentemente repitió el eco de las palabras de Manu. La substancia divina está representada en él como habiendo existido sola desde la eternidad ilimitada y absoluta, y como habiendo emitido al espíritu de sí misma. Uno es el espíritu de Dios vivo, bendito sea su nombre que vive eternamente. Voz, espíritu y palabra, este es el Espíritu Santo. Y esta es la Trinidad cabalística abstracta, con tan poco respeto antropoformizada por los padres. De este uno triple emanó el cosmos entero. Primero del uno emanó el número 2 o aire, el elemento creador, y luego el número 3, agua, y procedió del aire. El éter o fuego completa el 4 místico. El Arbail en la doctrina oriental, el fuego es el primer elemento, el éter sintetizando al todo, puesto que los contiene a todos ellos. En el Vishnu Purana se dan los 7 periodos completos y se muestra la evolución progresiva del alma-espíritu y de las 7 formas de la materia o principios. Es imposible enumerarlos en esta obra. Se invita al lector a considerar con atención uno de los Puranas. R. Yehudá principió. Está escrito: Elohim dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas. Ven y contempla. En el tiempo en que el Santo creó al mundo, ellos, creó 7 cielos arriba, creó 7 tierras abajo, 7 mares, 7 días, 7 tíos, 7 semanas, 7 años, 7 veces y 7.000 años que el mundo ha existido, el 7º de todos, los milenarios. Así hay 7 tierras abajo, todas están habitadas, excepto aquellas que están arriba y aquellas que están abajo. Y entre cada tierra extiéndose un cielo, firmamento entre una y otra, y existen en ella, en esas tierras, seres que aparecen distintos unos de otros.
Mas si presentáis alguna objeción a esto y decís que todos los hijos del mundo vinieron de Adán, no es así. Y las tierras inferiores de donde vienen pertenecen a la cadena de la tierra y de los cielos arriba. Cábala de Mayer 415 y 16. Ireneo también atestigua, y bien a pesar suyo, que los gnósticos enseñaban el mismo sistema, velando muy cuidadosamente el verdadero significado esotérico. Ese velo, sin embargo, es idéntico al del Vishnu Purana y otros. Así escribe Ireneo respecto a los marcosianos. Sostienen que antes que todo fueron producidos los 4 elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire, según la imagen de la primera tétrada arriba, que si agregamos sus operaciones, o sea, el calor, el frío, la humedad y la sequía, preséntase una semejanza exacta con la Ogdoada. Solo que esa semejanza y la Ogdoada misma son un velo exactamente como en las 7 creaciones del Vishnu Purana, a las que se añaden 2 más, entre las cuales la octava, llamada Anugraha, posee a la vez las cualidades de bondad y tinieblas, y de a esta más bien Sankhya que puránica, pues también dice Ireneo que ellos, los gnósticos entre paréntesis, tenían una octava creación semejante, que era buena y mala, divina y humana. Afirman que el hombre fue formado en el 8º día. A veces declaran que fue hecho el 6º día y otras el 8º, a no ser que acaso entiendan que su parte terrestre fue formada el 6º día y su parte carnal el 8º, haciendo una distinción entre estas dos. La distinción existía, pero no como la presenta Ireneo. Los gnósticos tenían una heptómada superior e inferior en el ciclo y una tercera heptómada terrestre en el plano de la materia. Iao, el dios misterio y el regente de la luna, según está presentado en la carta de Orígenes, era el principal de esos 7 cielos superiores. Nota: superiores tan solo a los espíritus o cielos de la tierra. Fin de la nota. Por lo tanto, idéntico al jefe de los Pitris lunares, siendo ese nombre el que ellos dan a los Dhyan Chohans lunares. Afirman, escribe el mismo Ireneo, que esos 7 cielos son inteligentes y hablan de ellos considerándolos como ángeles, y añade que por este motivo ellos llamaban a y a O Heptomas, mientras que su madre era llamada Ogdoas, pues según explica, conservaba el número de la Ogdoada primogénita y primaria del pleroma. Esta Ogdoada primogénita era en teogonía el segundo logos, el manifestado, porque había nacido del primer logos séptuple, por consiguiente es la octava en este plano manifestado. Y en astrolatría era el sol, Martanda, el 8º hijo de Aditi, a quien ella rechaza mientras conserva a sus 7 hijos, los planetas. Pues los antiguos jamás consideraron al Sol como un planeta, sino como una estrella central y fija. Esta, pues, es la segunda heptómada nacida del uno de 7 rayos, Agni, el Sol y muchos más, pero no los 7 planetas, que son hermanos de Surya, no sus hijos. Entre los gnósticos, esos dioses astrales eran los hijos de Hilda Baoth, de Hilda niño, y Baoth huevo, el hijo de Sofía Achamot, la hija de Sofía o sabiduría, cuya región es el pleroma. Hilda Basid produce de sí mismo esos 6 espíritus estelares: Jove, Iao, Jehová, Sabaoth, Adonai, Adoneus, Eloi, Eloaeos, Osraíos, Oreus, Astafaeos, y ellos son la hebdómada segunda o inferior. En cuanto a la tercera, está compuesta de los 7 hombres primordiales, las sombras de los dioses lunares proyectadas por la primera hebdómada. En esto, como se ve, no se apartaron mucho los gnósticos de la doctrina esotérica, solo que la velaban.
En cuanto a los cargos hechos por Irineo, que evidentemente ignoraba las verdaderas doctrinas de los herejes respecto a la creación del hombre el sexto día y a la creación del mismo el octavo, estos se refieren a los misterios del hombre interno. Este punto solo resultará inteligible para el lector después que haya leído los volúmenes 3 y 4 y comprendido bien la antropogénesis de la doctrina esotérica. Ildabaoth es una copia de Manu, quien se alaba como sigue: Oh tú, el mejor de los hombres 2 veces nacido, sabe que yo, Manu, soy aquel, el creador de todo este mundo, a quien ese masculino Viraj espontáneamente produjo. Leyes de Manu 1.33. Él crea primeramente los 10 señores del ser, los Prajapatis, que, como nos dice el versículo 36, producen otros 7 manos. También se vanagloria Ildabaoth del mismo modo: soy Padre y Dios y nadie está por encima de mí, exclama. Por esta razón le humilla a su madre diciendo con frialdad: no mientas, Ildabaoth, porque el Padre de todo, el primer hombre, Antropos, es superior a ti. Y así es, Antropos, el hijo de Antropos. Esta es una buena prueba de que había 3 logos, además de los 7 nacidos del primero, siendo uno de ellos el logo solar. Por otra parte, ¿quién era ese Antropos tan superior a Ildabaoth? Solo los anales gnósticos pueden resolver este enigma. En Pistisofía, el nombre de 4 vocales, I, E, O, U, va acompañado generalmente del epíteto el primitivo o primer hombre. Esto muestra nuevamente que la gnosis solo era un eco de nuestra doctrina arcaica. Los nombres que corresponden a Parabrahman o Brahma y Manu, el primer hombre pensador, están compuestos de sonidos de 1, 3 o 7 vocales. Marcos, cuya filosofía era seguramente más pitagórica que otra cosa, habla de una revelación que tuvo acerca de los 7 cielos, cada uno de los cuales producía el sonido de una vocal. Al pronunciar ellos los 7 nombres de las 7 jerarquías angélicas. Cuando el espíritu ha impregnado hasta el átomo más diminuto de los 7 principios del cosmos, entonces principia la segunda creación, después del periodo de reposo más arriba mencionado. Los creadores Elohim bosquejan durante la segunda hora la forma del hombre, dice el rabino Simeón en el Nuktemerón Hebreos. Hay 12 horas en el día, dice la Mishnah, y durante estas es cuando tiene lugar la creación. Las 12 horas del día son también la copia empequeñecida de la sabiduría primitiva, un eco débil aunque fiel de la misma. Son como los 12.000 años divinos de los dioses, un velo cíclico. Cada día de Brahma, 14 manos, a quienes los cabalistas hebreos, siguiendo en esto, sin embargo, el ejemplo de los caldeos, han disfrazado en 12 horas. El Nuktemerón de Apolonio de Tiana es lo mismo. El dodecaedro yace oculto en el cubo perfecto, dicen los cabalistas. El sentido místico de esto es que las 12 grandes transformaciones del espíritu en la materia, los 12.000 años divinos, tienen lugar durante las 4 grandes edades o primer Mahayuga, principiando con lo metafísico y sobrehumano y termina en las naturalezas físicas y puramente humanas del cosmos y del hombre. Si la ciencia occidental no lo consigue, en cambio la filosofía oriental puede dar el número de los años humanos que se suceden en las líneas de las evoluciones espirituales y físicas de lo visible e invisible. La creación primaria es llamada la creación de la luz o espíritu, y la secundaria la de las tinieblas o materia. Ambas encuéntranse en el Génesis. La primera es la emanación de los dioses Elohim, nacidos por sí mismos. La segunda, la de la naturaleza física. He aquí por qué está escrito en el Zohar: oh compañeros, el hombre como emanación era a la vez hombre y mujer, tanto del lado del padre como del lado de la madre. Y esto es el sentido de las palabras. Y Elohim dijo:
hágase la luz, y la luz fue, y este es el hombre doble. La luz de nuestro plano es, sin embargo, obscuridad en las esferas superiores. El hombre y la mujer del lado del Padre o Espíritu se refiere a la creación primaria, y del lado de la madre o materia a la secundaria. El hombre doble es Adán Kadmon, el prototipo abstracto masculino y femenino y el Elohim diferenciado. El hombre procede del Yan Chohan y es un ángel caído. Un dios es el destierro, como se mostrará. Esas creaciones se describieron en la India como sigue. 1. La primera creación. Creación Mahatadva, llamada así porque fue la primordial evolución en sí de lo que tenía que convertirse en Mahat, la mente divina, consciente e inteligente, esotéricamente el espíritu del alma universal. Es más digno de los ascetas por medio de su poder que el poder de aquella causa. Toda causa producida se presenta por su propia naturaleza. Y por otra parte, dado que las potencias de todos los seres se comprenden solamente por medio del conocimiento de aquello Brahma, que se halla fuera del raciocinio, la creación y lo semejante, tales potencias se pueden referir a Brahma. Aquello precede por tanto a la manifestación. El primero fue Mahat, dice el Linga Purana, porque la uno, aquello, no es primero ni último, sino todo. Exotéricamente, sin embargo, esta manifestación es la obra del Uno Supremo, más bien un efecto natural de una causa eterna, o como dice el comentador, puede haber sido concebido como significando que Brahma fue luego creado, identificándole con Mahat, la inteligencia activa o la voluntad en acción de lo supremo. La filosofía esotérica lo interpreta como la ley que actúa. De la clara comprensión de esta doctrina en los brahmanas y puranas, pende, creemos, la manzana de la discordia entre las tres sectas vedantinas, la Advaita, Dvaita y la Vishishtadvaita. La primera arguye lógicamente que no teniendo para Brahman relación como todo absoluto con el mundo manifestado, pues lo infinito no tiene conexión con lo finito, no puede ni querer ni crear, y que por lo tanto Brahma, Mahat, Isvara o cualquier nombre bajo el cual pueda ser conocido el poder creador, los dioses creadores y todos, son simplemente un aspecto ilusorio de Para-Brahman en el concepto de los que conciben, mientras que las otras sectas identifican a la causa impersonal con el creador o Isvara. Mahat o Mahabudhi es, sin embargo, según los Vaisnavas, la mente divina en operación activa, o como dice Anaxágoras, una mente directora y regularizadora que fue la causa de todas las cosas. Wilson vio enseguida la sugestiva relación existente entre Mahat y la Mad fenicia o Mut, que para los egipcios era hembra, la diosa Mut, la madre que, como Mahat dice él, fue el primer producto de la mezcla del espíritu y la materia y el primer rudimento de la creación. Ex connexione autum ejus spiritus prodidit mot seminium omnis creaturae ed omnium rerum creatio, dice Brocker, prestándole un color aún más materialista y antropomórfico. Sin embargo, en la superficie misma de los textos antiguos sánscritos que tratan de la creación primordial, descúbrese a través de cada sentencia exotérica el sentido esotérico de la doctrina. El alma suprema, la sustancia del mundo que todo lo penetra, Parvaga, habiendo entrado o sido atraída en la materia Prakriti y el espíritu Purusha, agitó los principios mentales y los inmutables, el periodo de creación, Manvantara habiendo llegado. El nous de los griegos, que es la mente espiritual o divina, o mens, Mahat actúa sobre la materia del mismo modo, entra en ella y la agita. Spiritus intus alit, totam que infusa per artus,
Mens agitat molem, et magno se corpore miset. En la cosmogonía fenicia también, mezclándose el espíritu con sus propios principios, da lugar a la creación. La tríada órfica ofrece una doctrina idéntica, pues allí Fanes o Eros, el caos conteniendo la materia cósmica confusa e indiferenciada, y Cronos, el tiempo, son los tres principios cooperadores emanando del punto oculto e incognoscible que producen la obra de la creación. Y ellos son los Indos Purusha, Panes, Pradhana, Caos y Kala, Cronos. Al buen profesor Wilson no le gusta la idea, como tampoco habría de agradar a sacerdote cristiano alguno, por liberal que fuese. Observa que la mezcla del Espíritu Supremo o alma con sus propios principios no es mecánica, es una influencia o efecto ejercido sobre agentes intermediarios que produce efectos. La frase del Vishnu Purana, así como el aroma afecta a la mente, solo a causa de su proximidad y no por alguna operación inmediata sobre la mente misma, de igual modo el Ser Supremo, influyó en los elementos de la creación. La amplía el reverendo y erudito sánscritista correctamente de este modo. Así como los perfumes no deleitan a la mente por contacto real, sino por la impresión que causan sobre el sentido del olfato que la comunica a la mente, añadiendo la entrada del Supremo en el espíritu, así como en la materia, es menos inteligible que el aspecto considerado de esto en otra parte, de la infusión del espíritu identificado con el Supremo. En Prakriti o la materia sola, y él da la preferencia a este versículo del Padma Purana, el que es llamado el macho espíritu de Prakriti. Ese mismo Vishnu divino entró en Prakriti. Este aspecto está ciertamente más conforme con el carácter plástico de ciertos versículos de la Biblia que se refieren a los patriarcas como Lot y Aun Adam, y otros de naturaleza todavía más antropomórfica. Mas esto es precisamente lo que condujo la humanidad al falicismo, estando la religión cristiana llena del mismo desde el primer capítulo del Génesis hasta el Apocalipsis. Enseña la doctrina esotérica que los Dhyan Chohans son el agregado colectivo de la inteligencia divina o mente primordial, y que los primeros manus, las 7 inteligencias espirituales nacidas de la mente, son idénticos a los primeros. Así es que el Quan Sin Yin, el dragón áureo en que están los 7 de la estancia 3, es el Logos primordial o Brahma, el primer poder creador manifestado, y las energías yánicas son los Manus o Manu Svayambhuva colectivamente. Además, la relación directa entre los Manus y Mahad es fácil de ver. Manu viene de la raíz man, pensar, y el pensamiento procede de la mente. Es en cosmogonía el periodo pre-nebular. 2. La segunda creación. Bhuta fue la de los principios rudimentales o Tanmatras, de ahí que se la llame la creación elemental o Bhuta Sarga. Es el periodo del primer soplo de diferenciación de los elementos precósmicos o la materia. Bhutadi significa el origen de los elementos y precede a Bhuta Sarga la creación o diferenciación de esos elementos en el Akasha primordial, el caos o vacuidad. En el Vishnu Purana se dice que continúa por el triple aspecto de Ahamkara, al que pertenece, siendo traducida esta palabra por egoísmo, pero significando más bien ese término intraducible del concepto de sí, lo que nace primeramente de Mahad o la mente divina, el primer bosquejo nebuloso de la personalidad, pues el Ahamkara puro conviertes en apasionado y finalmente en rudimentario o inicial. Él es el origen de todo ser, tanto consciente como inconsciente. Si bien la escuela esotérica rechaza la idea de que haya algo que sea inconsciente, salvo en nuestro plano de ilusión e ignorancia, en este periodo de la segunda creación aparece la segunda jerarquía de los Manus, los Dhyan Chohans o Devas, que son el origen de la forma Rupa,
Los Citrashis Candinas, los de brillante corona o Rixas, esos rishis que se han convertido en las almas animadoras de las 7 estrellas de la Osa Mayor. Esta creación se refiere en lenguaje astronómico y cósmico al periodo de la niebla de fuego, el primer grado de la vida cósmica, después de su estado caótico, cuando los átomos salen del haya. Notas. Vishnu es a la vez Bhutesha, Señor de los elementos y de todas las cosas, y Vishvarupa, substancia universal o alma. Siguiente nota. Compárese para sus tipos posteriores el tratado escrito por Trigemio, maestro de Agripa en el siglo XVI, concerniente a las 7 inteligencias secundarias o espirituales que, después de Dios, animan al universo, el cual, además de ciclos secretos y diversas profecías, revela ciertos hechos y creencias sobre los genios o los Elohim que presiden y dirigen los periodos septenarios del curso del mundo. Siguiente nota. Desde el primer momento, los orientalistas han tropezado con grandes dificultades respecto a la posibilidad de un orden cualquiera en las creaciones puránicas. Wilson confunde muy frecuentemente a Brahman con Brahma, por lo que te critican sus sucesores. Los textos originales sánscritos son preferidos por Mr. Fitzedward Hall para la traducción del Vishnu Purana al texto empleado por Wilson. Si el profesor Wilson hubiese participado de las ventajas que hoy día están al alcance del estudiante de la filosofía india, indudablemente se hubiese expresado de una manera distinta, dice el editor de su obra. Esto hace recordar la respuesta dada por uno de los admiradores de Thomas Taylor a los eruditos que criticaban sus traducciones de Platón. Taylor puede haber sabido menos griego que sus críticos, pero conocía mejor a Platón. Nuestros actuales orientalistas desfiguran el sentido místico de los textos sánscritos más que lo ha hecho nunca Wilson, aunque este último es indudablemente culpable de muy grandes errores. Fin de las notas. 3. La tercera creación. La tercera creación o creación indriya fue la forma modificada de Ahamkara, el concepto del yo, o de Aham, yo, llamada la creación orgánica o creación de los sentidos, Aindriyaka. Estas tres fueron la creación prakrita, los desarrollos discretos de la naturaleza continua, precedidos por el principio continuo, precedidos por debiera reemplazarse aquí con un principiado por Buddhi, pues el último no es una cantidad discreta ni continua, sino que participa de la naturaleza de ambas, en el hombre como en el cosmos, unidad o mónada humana en el plano de la ilusión. Una vez libre de las tres formas de Ahamkara y libertado de su manas terrestre, Buddhi, en verdad, se convierte en una cantidad continua tanto en duración como en extensión, porque es eterno e inmortal. Anteriormente se declara que la tercera creación, abundando en la cualidad de bondad, llámase Ursvasrotas, y una o dos páginas más adelante háblase de la creación Ursvasrotas como de la sexta creación o la de las divinidades. Esto muestra claramente que tanto los Manvantaras anteriores como los posteriores han sido confundidos intencionalmente a fin de impedir que el profano percibiese la verdad. A esto llaman los orientalistas incongruencia y contradicciones. Las tres creaciones que principian con la inteligencia son elementales, pero las 6 creaciones que proceden de las series de las que el intelecto es la primera son la obra de Brahma. Aquí, creaciones significan en todas partes periodos de evolución. Mahat, el intelecto-mente que corresponde con Manas, hallándose el primero en el plano cósmico y el último en el humano. También se encuentra aquí por bajo de Buddhi o inteligencia supradivina. Por consiguiente, cuando leemos en el Linga Purana que la primera creación fue la de Mahat, siendo el intelecto el primero en la manifestación, debemos aplicar esa creación especificada a la primera evolución de nuestro sistema y hasta nuestra tierra, no discutiéndose en los Puranas ninguna de las precedentes,
sino haciéndose tan solo alusión accidentalmente a las mismas. Esta creación de los primeros inmortales, o Devasarga, es la última de la serie y tiene un significado universal. Refiérese especialmente a la evolución en general y específicamente a nuestro Manvantara, que principia con la misma una y otra vez, mostrando así que se refiere a varios kalpas distintos, pues se dice que al final del pasado, Padma Kalpa, el divino Brahma despertó de su noche de sueño y contempló el universo vacío. Luego nos representan a Brahma pasando de nuevo por las 7 creaciones en el periodo secundario de evolución, repitiendo las 3 primeras en el plano objetivo. Cuarto, la cuarta creación. La moksha o primaria, porque empieza la serie de 4, ni el término cuerpos inanimados ni el de cosas inmóviles, según traduce Wilson, dan una idea correcta de las palabras sánscritas empleadas. No es solamente la filosofía esotérica la que rechaza la idea de que haya átomos inorgánicos, pues también lo hace el hinduismo ortodoxo. Además, Wilson mismo dice, todos los sistemas hindúes consideran a los cuerpos vegetales como dotados de vida. Chara Chara, o el sinónimo Stabhara y Jangama, está por lo tanto inexactamente interpretado por seres animados o inanimados, sencientes e inconscientes, o seres conscientes o inconscientes, etc. Móviles y fijos sería mejor, puesto que se atribuye alma a los árboles. La moksha es la creación o más bien evolución orgánica del reino vegetal. En este periodo secundario, los 3 grados de los reinos elementales o rudimentarios son desarrollados en este mundo, correspondiendo inversamente en orden a las 3 creaciones prakríticas durante el periodo primario de la actividad de Brahma. Así como en aquel periodo, según las palabras del Vishnu Purana, la primera creación fue la de Mahad, el intelecto, la segunda fue la de los principios rudimentarios Tanmatras, la tercera, la creación de los sentidos, Aindriyaka. Así en el orden de las fuerzas elementales es como sigue. 1. Los centros de fuerza nacientes, intelectuales y físicos. 2. Los principios rudimentarios, la fuerza nervio, por decirlo así. Y 3. La percepción naciente del conocimiento interior, que es el Mahad de los reinos inferiores y está especialmente desarrollada en el tercer orden de elementales. A esto sucede el reino objetivo de los minerales, en donde esa percepción es latente por completo para desarrollarse de nuevo solo en las plantas. La creación moksha es, pues, el punto medio entre los 3 reinos inferiores y los 3 superiores, que representan los 7 reinos esotéricos del cosmos y de la Tierra. 5. La quinta creación. La creación Tirias rotas o Taiyak Yonya, la de los animales sagrados, que corresponde en la tierra solo a la creación de los animales mudos. Lo que se entiende por animales en la creación primaria es el germen del despertar de la conciencia o de la percepción del conocimiento interior, lo que vagamente se observa en algunas plantas sensitivas sobre la tierra, y más marcadamente en la monera protística. En nuestro globo, durante la primera ronda, la creación animal precede a la del hombre, mientras que los animales mamíferos se desarrollan del hombre en nuestra cuarta ronda en el plano físico. En la primera ronda, los átomos animales son arrastrados hacia una cohesión de forma humana física, mientras que en la cuarta ocurre lo contrario, de acuerdo con las condiciones magnéticas desarrolladas durante la vida, y esto es la metempsicosis. Este quinto grado de evolución, llamado exotéricamente creación, puede considerarse tanto en el periodo primario como en el secundario, en el uno como lo espiritual y cósmico y en el otro como lo material y terrestre. Es la achirbiosis u origen de la vida, origen tan solo por supuesto en cuanto se refiere a la manifestación de la vida en todos los 7 planos. En este periodo de la evolución es cuando el movimiento absolutamente eterno y universal o vibración, lo que se llama gran hálito en lenguaje esotérico,
se diferencia en el átomo primordial primero manifestado. A medida que las ciencias químicas y físicas progresan, este axioma oculto encuentra cada vez más su corroboración en el mundo del saber. La hipótesis científica según la cual los elementos más simples de la materia son idénticos en su naturaleza y solo difieren unos de otros a consecuencia de las varias distribuciones de los átomos en la molécula o partícula de substancia o a causa de los modos de su vibración atómica, gana cada día más terreno. Así, del mismo modo que la diferenciación del germen primordial de la vida tiene que preceder a la evolución del Dian Chohan, del tercer grupo o jerarquía del ser en la creación primaria, antes de que esos dioses puedan revestirse en su primera forma etérea rupa, así también la creación animal tiene por la misma razón que preceder al hombre divino sobre la tierra. Y he aquí por qué lo vemos en los Puranas que la quinta creación, la Tairyak Yonia, fue la de los animales. La sexta creación. La creación Urvasrotas o la de las divinidades, mas esas divinidades son simplemente los prototipos de la primera raza, los padres de su progenie de huesos blandos nacidos de la mente. Estos son los que se convirtieron en los evolucionadores de los nacidos del sudor, expresión que se explica en los volúmenes 5 y 6. Los seres creados, se explica el Vishnu Purana, aun cuando son destruidos en sus formas individuales en los periodos de disolución, siendo afectados sin embargo por los actos buenos o malos de existencias anteriores, jamás quedan exentos de sus consecuencias. Y cuando Brahma produce de nuevo el mundo, son la progenie de su voluntad. Concentrando su mente en sí mismo, voluntario yoga, Brahma crea los 4 órdenes de seres denominados dioses, demonios, progenitores y hombres. Progenitores significa aquí los prototipos y evolucionadores de la primera raza raíz de hombre. Los progenitores son los Pitris y son de 7 clases. En la mitología exotérica se dice que han nacido del costado de Brahma, como Eva de la costilla de Adán. Finalmente, la creación sexta es seguida y la creación en general se termina por la séptima. La séptima creación. La evolución de los seres Arvaksrotas, que fue la del hombre. La octava creación mencionada no es creación alguna, es un velo, pues se refiere a un proceso puramente mental, al conocimiento de la novena creación, la cual a su vez es un efecto que se manifiesta en la secundaria de lo que fue una creación en la creación primaria prakrita. La octava, pues, llamada Anugraha, la creación pratyayasarga o intelectual de los Sandhyas, es la creación de la cual tenemos una noción en su aspecto esotérico o a la cual prestemos consentimiento intelectual. Anugraha, en oposición a la creación orgánica, es la percepción correcta de nuestras relaciones con toda la serie de dioses y especialmente de aquellas que tenemos con los Kumaras, la llamada novena creación, que es en realidad un aspecto o reflejo de la sexta en nuestro Manvantara, el Vaisvasvat. Existe una novena creación, la creación Kumara, que es a la vez primaria y secundaria, dice el Vishnu Purana, el más antiguo de semejantes textos, según explica un texto esotérico. Los Kumaras son los Yanis inmediatamente derivados del principio supremo, que reaparecen en el periodo de Vaisvasvata Manu para el progreso de la humanidad. Nota: pueden sin duda indicar una creación especial o extra, ya que ellos son quienes, encarnándose en las envolturas sin razón humanas de las 2 primeras razas raíces y en gran parte de la tercera raza raíz, crean, por decirlo así, una nueva raza, la de los hombres pensadores, divinos, conscientes de sí mismos. Fin de la nota. El traductor del Vishnu Purana lo corrobora observando que esos sabios viven tanto tiempo como Brahma y solo son creados por él en el primer kalpa, aunque su generación es presentada muy comúnmente
pero no pertinentemente en el Varaha secundario o Padma Kalpa. Así los Kumaras son exotéricamente la creación de Rudra o Nila Lohita, una forma de Shiva, por Brahma, y de ciertos otros tipos hijos nacidos de la mente de Brahma. Pero en la doctrina esotérica son los progenitores del verdadero yo espiritual en el hombre físico, los Prajapatis superiores, mientras que los Pitris o Prajapatis inferiores no son más que los padres del modelo o tipo de su forma física hecha a su imagen. 4 y a veces 5 son mencionados libremente en los textos esotéricos, siendo secretos 3 de los Kumaras. Los 4 Kumaras son los hijos nacidos de la mente de Brahma. Algunos especifican 7. Todos esos 7 Vaid'atra, nombre patronímico de los Kumaras, los hijos del Hacedor, son mencionados y descritos en el Sanyakarika de Isvara Krishna con el comentario de Gaudapadacharya, Paraguru de Sankaracharya, unido al mismo. Discute la naturaleza de los Kumaras, aunque se abstiene de mencionar por su nombre a todos los 7 Kumaras, pero los llama en cambio los 7 hijos de Brahma, lo que son, pues son creados de Brahma en Rudra. La lista de nombres que nos da es la siguiente: Sanaka, Sanandana, Sanatana, Kapila, Ribu y Panchasika, pero estos son también alias. Los 4 exotéricos son Sanad Kumara, Sananda, Sanaka y Sanatana, y los 3 esotéricos Sana, Kapila y Sanad Sujata. Reclamamos de nuevo una atención especial a esta clase de Dhyan Chohans, porque aquí yace el misterio de la generación y herencia a que se hace alusión en el comentario sobre la estancia 7 al tratar de las 4 órdenes de seres angélicos. El volumen 3 explica su situación en la jerarquía divina. Veamos mientras tanto lo que acerca de ello dicen los textos esotéricos. Dicen poco, y para aquel que no acierta a leer entre líneas, nada. Tenemos que recurrir aquí para la dilucidación de este término a otros Puranas. Observa Wilson, que ni por un momento sospecha que se halla en presencia de los ángeles de las tinieblas, el gran enemigo mítico de su iglesia. Así pues, se esfuerza solo en dilucidar que aquellas divinidades, negándose a crear progenie y rebelándose de este modo contra Brahma, permanecieron con el nombre del primero, Sanad Kumara. Implica siempre niños, Kumaras, es decir, siempre puros e inocentes, por lo que llámase a su creación la Kumara. Los Puranas, sin embargo, pueden quizás darnos un poco más de luz, siendo eternamente como cuando nació. Es llamado aquí joven y por consiguiente es bien conocido su nombre como Sanad Kumara. En los Shava Puranas siempre se describe a los Kumaras como yogins. El Kurma Purana, después de enumerarlos, dice: aquellos 5, o brahmanes, que lograron la completa exención de la pasión eran yogins. Son 5, porque 2 de los Kumaras sucumben. Tan pocos fieles son algunas traducciones de los orientalistas que en la traducción francesa del Harivamsa se lee: los 7 Prajapatis, Rudra, Skanda, su hijo, y Sanad Kumara procedieron a crear seres, mientras que, según muestra Wilson, el original dice: esos 7 crearon progenie, y así lo hizo Rudra, pero Skanda y Sanad Kumara, refrenando su poder, se abstuvieron de crear. Los 4 órdenes de seres son considerados algunas veces como refiriéndose a Ambamsi, que interpreta Wilson como aguas literalmente y cree que es un término místico. Sin duda alguna sí es, pero evidentemente no acertó a comprender el significado esotérico verdadero. Las aguas y el agua representan el símbolo de Akasha, el océano primordial del espacio, sobre el que Narayana, el espíritu nacido en sí mismo, se mueve reclinándose en la que es su progenie. El agua
es el cuerpo de Nara. Así hemos oído explicar el nombre del agua, como Brahma descansa sobre el agua, por eso es apellidado Narayana. El puro Purusha creó las aguas puras. El agua es al mismo tiempo el tercer principio en el cosmos material y el tercero en el reino de lo espiritual. El espíritu del fuego, la llama, el akasha, el éter, el agua, el aire, la tierra, son los principios cósmicos, siderales, psíquicos, espirituales y místicos, preeminentemente ocultos en cada plano del ser. Dioses, demonios, pitris y hombres son los 4 órdenes de seres a quienes se aplica el término Ambamsi, porque todos son el producto de las aguas místicamente, del océano akáshico y del tercer principio de la naturaleza. En los Vedas es un sinónimo de dioses. Los pitris y los hombres en la tierra son las transformaciones o renacimientos de dioses y demonios, espíritus de un plano superior. El agua es, en otro sentido, el principio femenino. Venus Afrodita es el mar personificado y la madre del dios del mar, la generadora de todos los dioses, de igual modo que la Virgen María cristiana es Mari, el mar, la madre del dios occidental del amor, de la compasión y la caridad. Si el estudiante de filosofía esotérica piensa profundamente sobre el asunto, verá seguramente cuán significativo es el término Ambamsi en sus múltiples relaciones con la Virgen del Cielo, con la Virgen Celestial de los alquimistas y hasta con las aguas de la gracia de los bautistas modernos. Entre todas las 7 grandes divisiones de Dhyan, Chohan, Sodeva, no existe ninguna con la que se halle tan relacionada la humanidad como con los Kumaras. Imprudentes son los teólogos cristianos que los han rebajado a la categoría de ángeles caídos y que ahora los llaman Satán y demonios, pues entre esos moradores celestiales que se niegan a crear hay que señalar uno de los sitios más prominentes, el Arcángel Miguel. El santo patrón más grande de las iglesias occidentales y orientales, bajo su nombre doble de San Miguel y su copia supuesta sobre la tierra, San Jorge venciendo al dragón. Los Kumaras, los hijos nacidos de la mente de Brahma, Rudra o Shiva, un lenguaje místico, el crujiente y terrorífico destructor de las pasiones humanas y de los sentidos físicos, que siempre marchan hacia el desarrollo de las percepciones espirituales superiores y hacia el crecimiento del hombre interno eterno, son la progenie de Shiva, el Mahayogi, el gran patrón de todos los yogis y místicos de la India. Shiva Rudra es el destructor, así como Vishnu es el conservador, y ambos son los regeneradores tanto de la naturaleza espiritual como de la física. Para vivir como planta debe morir la semilla. Para vivir como una entidad consciente en la eternidad, las pasiones y sentidos del hombre deben morir antes que su cuerpo. Que vivir es morir y morir es vivir. Se ha comprendido muy poco en Occidente. Shiva, el destructor, es el creador y salvador del hombre espiritual, así como el buen jardinero de la naturaleza. Escarda las plantas humanas y cósmicas y mata las pasiones del hombre físico para llamar a la vida las percepciones del hombre espiritual. Los Kumaras mismos, siendo pues los ascetas vírgenes, se niegan a crear al ser material hombre. Bien puede sospecharse que se relacionan directamente con el arcángel cristiano Miguel, el combatiente virgen del dragón Adophis, cuyas víctimas son todas las almas demasiado vagamente unidas a su espíritu inmortal. El ángel que, como lo indican los gnósticos, se negó a crear exactamente como lo hicieron los Kumaras. ¿Acaso no preside ese ángel patrón de los judíos sobre Saturno, Shiva o Rudra y el Sabbat, el día de Saturno? ¿No lo representan como de la misma esencia que su padre Saturno, y no es llamado el hijo del tiempo, Cronos o Kala, una forma de Brahma, Vishnu Shiva? ¿Y acaso no es idéntico el anciano del tiempo de los griegos con su guadaña y reloj de arena al anciano de los días de los cabalistas, siendo este último anciano el mismo anciano de los días indo, Brahma en su forma trina, cuyo nombre también es Sanad el anciano?
Cada Kumara lleva el prefijo de Sanat y Sana, y Sanashara es Saturno, el planeta Shani, el rey Saturno, cuyo secretario entre los egipcios era Tot Hermes, el primero. De este modo, háyanse identificados tanto con el planeta como con el dios Shiva, y los que a su vez se nos muestran ser los prototipos de Saturno, que es igual a Bel, Baal, Shiva y Jehová Sabaoth, el ángel de la faz, de quien Micael es quien es como Dios. Él es el patrón y ángel custodio de los judíos, como nos dice Daniel, y antes de que fuesen degradados los Kumaras por aquellos que ignoraban su nombre mismo, a demonios y ángeles caídos, los sofitas griegos, los ocultamente inclinados predecesores y precursores de la Iglesia Católica Romana, después de su escisión y separación de la Iglesia griega primitiva, ya habían identificado a Miguel con su Ophiomorphos, el espíritu rebelde y opuesto. Esto no significa otra cosa que el aspecto inverso simbólicamente de Ophis, la sabiduría divina o Cristos. En el Talmud, Miguel es el príncipe del agua y el jefe de los 7 espíritus, por la misma razón que uno de sus muchos prototipos, Sanat Sujata, el jefe de los Kumaras, es llamado Ambamsi, las aguas, según el comentario sobre el Vishnu Purana. ¿Por qué? Porque las aguas es otro nombre del gran profundo, las aguas primordiales del espacio o el caos, y también significa la madre, Amba, significando Aditi y Akasha, la Virgen Madre Celestial del universo visible. Además, las aguas del diluvio también son llamadas el gran dragón u Ophis, Ophiomorphos. En el volumen 3 se tratará de los Rudras en su carácter septenario de espíritus de fuego, en el simbolismo relacionado con las estancias. Allí también consideraremos la cruz 3+4 bajo sus formas primitivas y posteriores, y emplearemos como medio de comparación los números pitagóricos a la par de la metrología hebrea. De este modo resultará evidente la importancia inmensa del número 7 como número fundamental de la naturaleza. Lo examinaremos desde el punto de vista de los Vedas y de las escrituras caldeas, como existió en Egipto miles de años antes de Jesucristo y según se haya tratado en los anales gnósticos. Mostraremos que su importancia como número fundamental ha sido reconocida en la ciencia física y trataremos de probar que la importancia prestada al número 7 a través de toda la antigüedad no fue debida a fantásticas imaginaciones de sacerdotes incultos, sino a un conocimiento profundo de la ley natural.